Queridos hermanos, los saludo en el amor de Cristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana llevamos una clase para reflexión, para su estudio, para su conocimiento, para que usted se capacite y nos capacitemos cada uno en la palabra de Dios. Es obvio que vamos a continuar con el libro de Filipenses. Previo antes, vamos a adorar al Trino Dios. Venir a adorar a su presencia. Adoremos, hermanos. Adoremos al Dios de la gloria. Bendito el nombre de Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el Espíritu Santo. Bendito eres, Padre. Gloria. Bendito eres. Sí, Señor. Sí, Señor. Solamente alaba. Alaba la presencia de Dios. Y recibe en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Sí. Alaba a Dios. Alábalo. En medio de circunstancias de prueba, de desaliento, alaba a Jehová. Alábalo. Alábalo. Sí, Señor. Sí. Sí, Señor. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Sí, Señor. Sí, Señor. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Sí, Dios mío. Alaba al Dios de la gloria. Alábalo. Alaba al Dios de la gloria. Alábalo. 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 Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Sí, Señor de la gloria. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Bendito y adorado sea. Bendito y adorado sea. Sí, Señor, bendito sea. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito, bendito sea tu nombre. A ti honraremos y glorificaremos tu nombre, no importando las circunstancias, los problemas. Adoraré a tu nombre, Señor.
A ti solamente adoraré y glorificaré tu nombre. Queridos hermanos, vamos a comenzar la clase en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Vamos a avanzar este libro, vamos a conocer mejor, y es importante, querido hermano, que usted sea edificado, conociendo la palabra de Dios, conociendo, ver de la forma en que usted es edificado. Veamos Filipenses 1, capítulo 1, versículo de 12 al 14. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han refundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todo lo demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo del Señor. Con mis prisiones se atreven muchos más a hablar la palabra sin temor. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendita es tu palabra. Tu palabra ya está bendecida. Permite que el Espíritu Santo hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Habla a nuestro intelecto. Enséñanos, Espíritu Santo, a no ser soberbios, sino conocer la palabra que es fuego, la palabra que es eficaz. En el nombre de Jesús te lo he pedido. Amén. Queridos hermanos, esta clase continúa, pero hablemos unos ejemplos acerca de lo que Pablo nos habla. Podemos regocijarnos en muchas cosas adversas, ya que las circunstancias que Pablo enfrentaba, Pablo describe la carta como un gozo desde la prisión. Estaba en la prisión de Roma, el lugar que él había anhelado por años visitar. Por años quería visitar. Esta vez estaba en Roma, el lugar que quería, pero no estaba bajo las circunstancias placenteras. Él no estaba bajo esas circunstancias, sino que él estaba marcado por dificultades, estaba marcado por disturbios, estaba marcado por naufragios. Es más, estaba marcado por encarcelamiento. Estas experiencias terribles han continuado para él por 4 años. Uno podía pensar que debido a que Pablo estaba en cadena, él podía decir, ¡ay de mí! Pero en ese lugar, él dijo a los filipenses lo contrario. Dios tenía aún mejor planes para las circunstancias que Pablo estaba atravesando. En realidad habían servido para el progreso del Evangelio, es verdad. Pero la palabra progreso que se usa y que estoy usando aquí da la idea de avanzar a pesar de los obstáculos. Ahora, aquí vemos que el Evangelio avanza fuera de la iglesia y vamos a ver cómo es que avanza fuera de la iglesia. Mientras Pablo estaba en prisión, estaba atado las 24 horas, querido hermano. Estaba custodiado las 24 horas del día por soldados romanos que se turnaban para cuidarlo. Escaparse era imposible. Esto era imposible. La privacidad no existía. ¿Puede imaginarse ser un pecador encadenado junto a Pablo por 6 horas al día? ¿Cuál sería el resultado de esto? El resultado, querido hermano, fue que la guarda del palacio de César, 1000 soldados electos, fue alcanzado por el Evangelio. Eso fue el resultado. Ese fue el resultado, que la guarda completa de 1000 soldados fueron alcanzados por el Evangelio.
Pero el Evangelio avanza fuera de la iglesia. Esto implica, querido hermano, que algunos creyentes tenían miedo de compartir con otros acerca de Cristo. Ellos tenían temor, tenían de que les vaya a suceder algo. Esto era entendible, dado que cada creyente en la hostilidad que había con los cristianos, eran hostiles los cristianos, los despreciaban, los humillaban. Pero cuando estos creyentes vieron el ánimo que Pablo tenía, fueron inspirados a ser valientes y compartieron sin temor la palabra de Dios. El gozo de Pablo no se relaciona con las circunstancias. Si usted vincula su gozo con las circunstancias, usted perderá el gozo cuando las cosas le salgan mal. Usted tiene que enfrentar las circunstancias, no importando los problemas que pasen. Pablo pasó por tremendos, pero estaba en el gozo. Él se relacionaba, él estaba contento porque el Evangelio estaba llegando a ser predicado. Cuando usted, querido hermano, pone los ojos en las circunstancias, obviamente ha perdido su visión. Nosotros podemos regocijarnos frente a las circunstancias injustas. La palabra nos dice en primero, del 15 al 18, dice, y algunos a la verdad predican a Cristo. Oiga bien lo que le estoy hablando. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia o contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a sus prisiones, pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Este es mi gozo, y me gozaré aún más, nos dice Pablo. Nos dice a través de su palabra que hay que entender que Pablo tenía una cuota de críticos, una cantidad de personas que lo criticaban, personas que lo acusaban, personas que le agredían. Su reputación era cuestionable acerca de su carácter. Ahora, ¿quiénes eran estos personajes que lo acusaban a él? Eran personas que habían ministrado, que Pablo mismo le había ministrado, lo había animado. No eran unas personas herejes, ni eran adoradores de ídolos, no eran nada de eso, ni eran unos selectos judíos escogidos. No, querido hermano, eran personas que predicaban a Cristo. Esto no eran problemas doctrinales, este era un problema personal. Estaban celosos y motivados por la rivalidad que pueden pasar la iglesia, inclusive la iglesia de hoy. También, por otra parte, muchos creyentes eran bondadosos, oraban por Pablo y continuaban predicando el Evangelio por amor a nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo la razón del encarcelamiento de Pablo. Pablo dice que ellos sabían que él había sido puesto por la defensa del Evangelio. Hermanos, ¿robaron los sufrimientos y el gozo de Pablo? No. Lo tuvieron prisionero, encadenado las 24 horas del día, pero no le robaron el gozo. Quiero saber cuál fue la actitud de Pablo. Es importante. Él dijo, ¿qué importa? Cristo es predicado. Por eso me alegro. Lo único que le importaba a Pablo era que el Evangelio sea extendido. Esta era su pasión, su razón de vivir. Él no estaba en el ministerio para ser apreciado, para ser aplaudido, para ser estimado, para recibir felicitaciones de nadie. Él buscaba alcanzar a los perdidos a través del Evangelio. Es importante.
Hay hermanos que andan como pavos reales, sabiendo que el dueño de la obra es Cristo. Podemos regocijarnos en medio de un futuro incierto. Vea la palabra, siga viendo el 1:18 al 26. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque por vuestras oraciones y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora, también seré manifestado. Cristo en mi cuerpo, o por mi vida o por mi muerte, o porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir, oiga bien, mas si el vivir es en la carne, resulta para mí en beneficio de obra. No obstante, ¿qué escoger? Porque ambos estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir para estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, se quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mi Cristo Jesús por mi presencia en vez de vosotros. Queridos hermanos, algunas versiones de las Biblias presentan esta sección como la última cláusula del versículo 18. Me gozaré aún. Esta afirmación prepara el tono de esta entera sección que enfatiza la decisión de Pablo de regocijarse. A pesar de enfrentar un futuro incierto, Pablo sabía que el encarcelamiento podía desembocar en su propia muerte. Pero él no perdió el gozo. Le importa poco lo que sucediera con él, lo que la gente pudiera decir de él, o si viviera o muriera. Todo lo que él quería era que Cristo sea glorificado en su vida. Él señaló 5 puntos importantes que nos van a ayudar a enfrentar un futuro incierto. Punto número 1. Pablo tenía confianza en la fidelidad de Dios y en su palabra. Oiga bien, tenía confianza en la fidelidad de Dios y en su palabra. Pablo creía en el principio enseñado una y otra vez en las Escrituras. Las circunstancias son temporales. Dios es fiel. Y Él traerá bueno de la situación, de las cosas malas. Él las convertirá en buenas. Pablo hasta se identificaba con la lucha como Job, se comparaba. Dice, Job era justo. Pablo sabía que Job era provocado por severidad, pero al final Dios lo libró. Por lo tanto, dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán ¿a qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora observe este punto importante. Otro punto. Pablo estaba confiado en las oraciones del pueblo de Dios. Es un segundo punto. Primero creó en la confianza, en la fidelidad de Dios y en su palabra. Pero la segunda, estaba confiando en las oraciones de un pueblo de Dios. Pablo sabía que Dios responde a la oración. Como cada uno de nosotros tenemos que estar seguros que cuando venimos al trino de la gloria, Dios responde en la oración. Él lo pedía regularmente a las personas que oraran por él. Él tenía una convicción profunda que Dios obra poderosamente a través de la oración de su pueblo. Ahora, observe usted una cosa.
y esto es importante, Pablo también nos da otro consejo. Pablo estaba confiado en la ayuda del Espíritu Santo. Confiaba en Dios, confiaba en la palabra, confiaba en la oración, pero ahora confía también en el Espíritu Santo. Pablo creía que todo saldría bien porque él tenía la seguridad y la administración del Espíritu de Jesucristo. Él creía que el Espíritu Santo estaba con él y le proveería, ¿qué? Fuerza, le proveería gracia, le proveería esperanza y le ayudaría en que él necesitaba. Nosotros debemos estar confiados en que el Espíritu Santo, querido hermano, obra a nuestro favor. Otro punto importante es que Pablo estaba confiado en que él no sería avergonzado. Y esto también usted tiene que tenerlo presente. Cuando pasamos por un tiempo de prueba, cuando pasamos por momentos difíciles, por dificultades, siempre tenemos miedo que vayamos a fallar. Tenemos miedo de que Dios nos intervenga. Pablo vivió con expectativa que nunca sería avergonzado. No obstante, el mundo, no obstante César, no obstante Dios, de acuerdo al Salmo 25 del 1 al 3. También observe otro punto. Pablo estaba confiado en el plan y los propósitos de Dios. Siempre cuando usted haga su trabajo para el Dios de la gloria, hágalo pensando que en Él tenemos respuesta. Pablo alcanzó el punto culminante de todo lo que decía a los creyentes de Filipos. Él no sabía si viviría o moriría. Él estaba dividido realmente entre el deseo de edificar la iglesia o el deseo de estar ya con Cristo. Él decía, bueno, para mí el morir es ganancia, estar con Cristo. Él prefería morir porque quería estar con el Señor, pero él sabía en el Señor. Probablemente lo dejaría vivir debido a todas las necesidades que tenía la iglesia. Él estaba diciendo, será magnificado. Él estaba diciendo que será magnificado. Cristo en mi cuerpo. Oiga bien, Cristo en mi cuerpo. Sea por vida o sea por muerte. Esta es la clave del gozo. Esta es la clave, querido hermano. Abandonarse a usted mismo a la voluntad de Dios. Que Dios obre. A veces uno se aflige, estoy enfermo, estoy deprimido, pero en Cristo soy vencedor. En Cristo venzo, porque en eso tenemos promesa de parte de Él. Cuando uno afirma el propósito supremo de ser un fiel seguidor de Jesús, para vivir es Cristo. Y el morir, querido hermano, el morir de ganancia. Cristo era su voluntad en todo. Otro punto importante que él veía, ¿cómo vivir los cristianos en un mundo pagano? Observe su Biblia el 1:27 al 30. Solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se opone, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición. Mas para vosotros salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creéis en Él, sino también que padezcáis en Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hermanos, es muy interesante. Es muy interesante observar las dinámicas familiares. Algunos familiares se enfrentan a una crisis. Sí, hermanos, se integran, se separan, cada miembro de la familia se preocupa por sí mismo. Sin embargo, hay otras familias que dan un testimonio asombroso. Se mantienen unidas
A pesar del impacto que tienen, hay pequeños desacuerdos, pero cuando son atacados, se mantienen unidos. Unos miembros se apoyan y ayudan entre sí. Hay un código de honor. No escrito ni los mantiene unidos, pero están unidos. Pablo estaba preocupado por la falta de unidad que existía en la iglesia. Entre los creyentes de Filipo, la oposición venía tanto de adentro como de afuera. Había oposición. Había oposición en la iglesia. Los sentimientos de temor e intimidación eran reales. Esto no era algo ficticio, era real los temores. Los cristianos estaban luchando con la pérdida y la perspectiva. El gozo del Señor estaba desvaneciéndose, estaba desapareciendo. Y eso le afligía a Pablo. Pablo empieza el versículo 27 con las palabras solamente que esto se puede traducir fácilmente. Pablo solamente necesitaba una cosa, que la iglesia se uniera. Solamente quería que la iglesia se una y que se comportara como es digna del Evangelio de Cristo. La iglesia de hoy enfrenta desafíos similares. ¿Permitirán los miembros que los desafíos los desintegren o los dividan o los destruyan? Hermanos, tenemos que vivir digna, unas vidas dignas bajo una cultura ajena. Pablo usa una analogía para recordar a los creyentes de su doble ciudadanía. Una ciudadanía por haber aceptado el Evangelio de Cristo. Una ciudadanía en el reino de los cielos. El desafío para la iglesia de Filipos era el vivir como es digno del Evangelio de Cristo ante la oposición. Es decir, comportarse como ciudadanos del cielo. La palabra digno nos da la idea de una balanza. Así lo está en un lado que debe pesar lo mismo al otro lado. El punto de Pablo es que los creyentes deberían igualar las creencias con sus valores. Ellos debían vivir como personas transformadas por el Evangelio y cuya residencia era temporal y en una cultura ajena. Queridos hermanos, afecta negativamente la obra del Evangelio cuando los cristianos dentro de una congregación se dividen en tiempo de crisis. Se envía señales incorrectas al mundo cuando hay valores del reino celestial. Hay que comportarnos con los valores del reino celestial. Hay que estar firme ante los ataques, porque hay ataques, hermano. El 1, 27 y 28 nos dice: solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga que vosotros estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe, ¿de qué? Del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Queridos hermanos, Pablo comprendía bien que los creyentes estaban involucrados en una batalla espiritual. Él se dio cuenta de los desafíos de ellos que enfrentaban. Él también estaba enfrentando sus propios desafíos. Pero dentro de estos desafíos hay características que nosotros tenemos que aprender. Usted y yo, querido hermano, no importa que uno sea pastor o sea simplemente un miembro de la iglesia, todos tenemos que aprender a tener la unidad. ¿En qué? En el Espíritu. Pablo indica que se refiere al Espíritu Santo como la fuente de la unidad de ellos. Hay que tener compañerismo en el ministerio. Pablo dice a los creyentes que enfrentan oposición: en nada intimidados. La iglesia local tiene que mantenerse firme y unificada ante la oposición. En vez de dividirnos, permanecer juntos.
como un solo cuerpo, investido del poder del Espíritu Santo, divididos, hermanos, dirigidos por Jesucristo. Jesucristo nos dirige, que nos lleva a la victoria en contra de la fuerza de las tinieblas. Cristo de la gloria nos da la victoria. Hay que descansar, confiado en que Dios va a defendernos. Su palabra nos dice, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros salvación. Y esto es de Dios. Pablo da un reconocimiento. La victoria no depende únicamente de nosotros. No, hermano. No es que dependa solamente de nosotros. Nuestras fuerzas y estrategias son insuficientes. Dios es quien procura que ambos objetivos, la destrucción del enemigo y la salvación de la iglesia, se cumplan. Recuerde, un cuerpo unificado de creyentes, sirviendo juntos sin temor bajo la bandera de la cruz y el poder del Espíritu Santo, tendrá el mismo efecto sobre el enemigo espiritual. Hay que regocijarnos en el privilegio de sufrir por nuestro Señor Jesucristo. Su palabra nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora los que hay en mí. Hermanos, ahora Pablo nos va a dar un recordatorio para poner las cosas en la perspectiva que tenemos para la congregación de Filipos. El impacto de este recordatorio es recordando por el hecho de que viene del corazón de un siervo de instrucción, una compasión sobre la que Pablo nos está hablando. Pablo no vio su encarcelamiento. Oiga bien, Pablo no vio su encarcelamiento como una carga, más bien lo vio como un privilegio, o un don de gracia de creer en Cristo. Como desafía esto la gran parte de la teología moderna, cristiana, que es egoísta. La iglesia antigua consideraba un honor, un privilegio sufrir por Cristo, de acuerdo a 1 de Pedro 4, 14 al 16. Si deberíamos considerarnos nosotros también, de que mientras tengas la oportunidad de experimentar pruebas difíciles, no pierdas la menor oportunidad de abrazar la cruz. Cuando te encuentres con dificultades, queridos hermanos, sea de ministerio, sea de prueba, abraza la cruz de Cristo. Aprende a sufrir con sencillez y con un corazón lleno de amor. Hay que entender lo que Pablo trata de explicar. Dice, completando el gozo de un líder. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si un consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma voz. Ahora, cuando Pablo se enteró de lo acontecido de la comunidad cristiana de Filipos, se preocupó en vez de mantenerse unidos. Los creyentes se desesperan. Una cosa y otra cosa solo podían completar el gozo de Pablo. Que las vidas estén amadas y que ejemplificen el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Las bendiciones de Cristo son el fundamento para el gozo. Observe usted, Pablo llama nuestra atención a 4 puntos muy importantes que usted debe tomar nota. Motivos para mantener la unidad. En la iglesia cada uno empieza en sí, ya que reciben consolación en Cristo.
El contexto 1, 29 y 30 indica que Pablo está diciendo que ya que ellos comparten el sufrimiento de Cristo, también comparten el consuelo que él ha provisto. Otro punto, ya que reciben consuelo en su amor. Aquí Pablo probablemente se refería en la experiencia común del amor del Padre derramado sobre ellos y en la abundancia de sus corazones por el Espíritu Santo. Otro punto es que ya tienen comunión en el Espíritu. Aquí Pablo se refiere a lo que acababa de decir acerca de la unidad en el Espíritu, en quien por quien estaba combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, ya que afectan entrañable misericordia, habiendo apelado a cada miembro de la Trinidad. Pablo pide ahora a cada miembro de esta congregación que demuestre los sentimientos profundos que ellos comparten unos con otros, las actividades y motivaciones que generan la ausencia de la unidad espiritual dentro del cuerpo de Cristo, siempre produce gozo en el corazón de los líderes cristianos y en el cuerpo de Cristo. Un punto importante, la unidad del creyente contribuye al gozo. Dice el capítulo 2, versículos 2 al 4, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual por los otros. Hermanos, Pablo, habiendo recordado a los creyentes, diciéndonos a nosotros que Cristo era el proveedor, Pablo dice, completad mi gozo, haciendo las siguientes cosas que conducen a la unidad. Nos conducen a la unidad sintiendo lo mismo, mostrando la unidad de pensamiento y de voluntad. Estén de acuerdo el uno con el otro, es una actitud de armonía. Segundo, teniendo en el mismo amor. Ámense el uno al otro. Amén. Así ustedes son amados por Cristo. Hay que ser unánimes. Estén unidos en espíritu. Trabajen juntos con un mismo corazón y propósito. Otro punto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No tengo una actitud de yo primero. No, hermano. Hay muchos líderes, pastores que ellos son primeros y después el primero y el segundo y el tercero. Recuerde, Cristo es primero. Oiga bien, estimado pastor. Cristo es primero. No hagan nada con actitudes egoístas o pretenciosas. No trate de causar una buena impresión a otros. No, hermanos. Con unidad, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No se crean superiores, hermanos. No se crean pavos reales. No se crean superiores. Estén dispuestos siempre a asociarse con los humildes. Den más honra a los demás que a ustedes mismos. Otro punto, no mirando cada uno por lo suyo propio. No piensen en ustedes solamente, que sean considerados como con los demás. Muestren interés en lo que le interesa a los demás. Hermanos, no estamos unidos por la etiqueta de una denominación, que yo soy de esta denominación o yo de otra denominación. Todos, pero todos somos de Cristo. Porque Cristo es la razón del Evangelio y es por el poder del Espíritu Santo. Estos mandatos que nos habla Pablo establecen una norma elevada. Sin embargo, es el único camino a la unidad. Sin unidad, la iglesia perderá su estabilidad, su voz, su influencia dentro de una cultura ajena.
según la actitud y el ejemplo de Cristo, produce un gozo inefable. Su palabra de 6 al 11 dice, el cual siendo en forma, oiga bien, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda, oiga bien, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pablo señala, Pablo nos habla, Pablo nos dirige a Jesús como un ejemplo a seguir. Hay actitudes semejantes a la que de Cristo. Hay evidencia relacionada con los que traen gozo a nuestras líderes de la iglesia y a nuestra vida individual. Hay 5 características que a mí en lo particular me llaman la atención. Primero, ser como Cristo significa que estamos dispuestos a renunciar a nuestro lugar. Jesús es Dios. Antes que viniera a la tierra con todo lo que esto implica. Él no era un subdios o un semidios, un Dios menor. Él era el mismo Dios. De acuerdo a Colosenses 15:17 dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas, ¿qué? Fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o potestades. Todo, pero todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Las cosas en Él subsisten. Interesante, hermano. Pablo nos dice cuánto tuvo que humillarse para salvarnos. El Dios de la gloria se humilló. Él renunció a su posición de gloria divina y se humilló para convertirse en un hombre para servir a la humanidad. Él hizo esto por su propio beneficio, no, sino para el nuestro. ¿Qué significa ser como Cristo? Significa estar dispuesto a renunciar a nuestra posición o a nuestro lugar de prestigio por el beneficio de algunos más. Segundo punto. Ser como Cristo significa que estamos dispuestos a ceder nuestros privilegios. Vivimos en una sociedad, oiga bien, vivimos en una sociedad que es consciente de los derechos. Jesucristo era igual a Dios, pero no estimó su posición como algo que aferrarse. Él no se aferró a la posición de Él, Él se separó a sí mismo de su privilegio. Él se dio sus derechos. Esto significa estar dispuestos a ceder nuestros privilegios, nuestros derechos, en beneficio del cumplimiento del plan de la palabra de Dios. Punto número 3. Ser como Cristo significa que estamos dispuestos a renunciar a nuestra posición. La naturaleza humana es ambiciosa. Las posiciones ambicionan estar en lo más alto. Jesús fue en forma de Dios. Oiga bien, Jesús fue en forma de Dios, pero tomó la forma de siervo. Tomó la forma de siervo. Y dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate de muchos. Él se hizo siervo hasta el extremo de morir en la cruz. Muchas personas no se dieron cuenta de que Él era Él de hecho, pensaron que Él era un hombre simple y común. Él era con nosotros en todo aspecto, pero sin pecado.
Por eso Él puede compadecerse de nosotros. Ser como Cristo significa vivir. Ser como Cristo significa que entendamos claro, queridos hermanos, nuestro propósito. La santidad de Dios requería un sacrificio por el pecado y Jesús fue ese sacrificio. Ese fue el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Él experimentó la separación de Dios a favor de los pecadores. Por eso dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se paró. No se interesaban ni deseaban la salvación. Gente que ni siquiera amaba al Señor, pero Él prefirió separarse para darle paso a la humanidad. Su propósito era eterno, de acuerdo a 3:16. Jesús expresó, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, de acuerdo a Marcos 8:34. Ser como Cristo significa estar dispuestos a confiar en sus promesas de una futura recompensa gloriosa. Un principio muy importante de la palabra de Dios es humillaos. Oiga bien la palabra, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere el tiempo. Le llegará su tiempo, hermano, y que sea exaltado por el Señor. Pero hoy humíllese, no sea mejor que los hermanos, sea humilde. La vida cristiana termina en victoria y en recompensa. Jesús se humilló a sí mismo y Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Y al final causará que toda rodilla se doble ante él. Pedro expresó un principio significativo. Tome nota. Pedro expresó un principio significativo por los cuales los cristianos deben vivir. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Concluyo, hermanos, diciendo, los cristianos de hoy no pueden comportarse como si todo no le importara nada, sino que lo que le importara era su propia bendición y bienestar. El camino cristiano no es egocéntrico. El camino cristiano no es egocéntrico. No podemos actuar como si ignorar los problemas espirituales. Como creyendo que el ignorar van a desaparecer. La verdad es que aquellos que son hijos de Dios se preocupan sinceramente por el bienestar de la iglesia, tal como Pablo lo hizo. Qué buena la clase. Vamos a seguir con más clases. Usted lo único que tiene que ir al ministerio El Gozo de Jehová. Repito, ministerioelgozodejehová.com. Y ahí va a encontrar todas las clases que estoy dando semana a semana. Para mí es un gusto, una alegría compartir la palabra que Dios me lo dio. Esta es palabra que he recibido de Él. Es palabra que he sido edificada. Y no me voy de este mundo sin haberlo dejado. Tengo que dejar y dar lo que por gracia he recibido. Padre, he hablado el mensaje de hoy. Es la clase que tú has puesto en mi corazón. Seguiré hablando, porque es para ti que lo hago, Señor. No es para que me vean, es para edificar cada vez más tu nombre. Porque bendito eres mi Dios de la gloria, Jesús y Espíritu Santo. Bendita es tu palabra. Para aquellos hermanos que me han visto por primera vez, Dios los bendiga. Los invito nuevamente a ver ministerioelgozodejehová.com y vean. Voy a orar previamente antes de despedirme y pedirle a ustedes que sigan estudiando su palabra, que sigan conociendo la verdad, que sigan perseverando. Cristo viene pronto. Padre de la gloria, bendice a cada uno de mis hermanos que han visto.
por los que van a ver. Bendícelos en el nombre de Jesús. Que todo lo que hago, Señor, sea para la gloria y honra de tu nombre. Para que tú seas edificado. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo he pedido. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima clase, hermano.